Grabar, ya. Dosis múltiple, vamos viendo. De nuevo, estas son los conocimientos, las competencias que tienen que tener al finalizar la clase. Yo esto de diapositiva la vamos a repetir, ¿ya? Al final. Definir las características de la administración en dosis múltiple, diferenciar entre dosis múltiple y dosis repetida, calcular dosis e intervalo de dosificación e interpretar las consecuencias clínicas de los conceptos fluctuación y acumulación, predecir los cambios que se producen en las concentraciones plasmáticas cuando cambia la dosis y o el intervalo de dosificación o cuando hay cambios en los procesos de eliminación de fármaco, y calcular regímenes de dosificación. Eso se refiere a calcular dosis de ataque o de carga y dosis de mantención. Ahora, la dosis múltiple conceptualmente se asemeja a la infusión intravenosa. Si ustedes recuerdan, en la infusión intravenosa nosotros teníamos un ingreso constante por unidad de tiempo, o sea, teníamos una cinética de orden 0, ¿no es cierto? Y eso nos permitía, después de un tiempo, llegar a una concentración en estado estacionario que si no cambiaban las condiciones del paciente y nosotros no cambiábamos las condiciones de administración, entonces se podía mantener en forma bastante indefinida por el tiempo que quisiera. ¿Cuál es la diferencia con la dosis múltiple? Que a diferencia de la infusión intravenosa, nosotros administramos en intervalos de dosificación, o sea, damos una dosis en un cierto intervalo, o sea, por ejemplo, 100 miligramos cada 8 horas, o sea, ya no es un ingreso continuo, sino que es un ingreso al inicio del intervalo de dosificación, y después de ese intervalo se administra otra dosis, ¿ya? Pero debe producirse el fenómeno de acumulación, ¿ya? Eso significa que cuando yo administre la dosis siguiente, tiene que quedar un remanente importante de la dosis anterior, ¿ya? Pero además, como la dosis no se administra en forma continua, y eso es lo que la diferencia de la infusión intravenosa, se producen fluctuaciones que no se producen en el caso de la infusión. O sea, vamos a tener una cantidad de fármaco que va a ingresar al inicio, ¿no es cierto? Y va a generar una concentración máxima, y después va a decaer durante un cierto intervalo, tau, ¿ya? Y ese intervalo, al fin de ese intervalo de dosificación, cuando todavía queda un remanente importante, nosotros damos otra dosis que de nuevo genera una máxima y una mínima, y una máxima y una mínima en cada intervalo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos, de nuevo, seguimos comparando con la infusión. Si tenemos una infusión que la administramos con una velocidad de 10 miligramos por hora, ¿ya? Nosotros podemos tener distintas opciones para tener la misma velocidad de ingreso, ahora con un sistema de dosis múltiple. Nosotros podríamos administrar 10 miligramos cada 1 hora, y eso nos daría 10 miligramos por hora. O todo esto que está acá, todas estas posibilidades, 60 cada 6, nos daría 10 miligramos por hora, 120 cada 12, 10 miligramos por hora, 240 cada 24, 10 miligramos por hora. O sea, en promedio vamos a tener la misma concentración que con la infusión, en promedio, pero vamos a tener fluctuaciones, máxima y mínima. Obviamente, mientras más pequeño es el intervalo, ¿no es cierto?, la fluctuación va a ser más pequeña, porque estoy dando menos dosis y en forma más frecuente. En cambio, si doy 240 cada 24, tengo que dar una gran cantidad de fármaco, y eso va a decaer a lo largo de 24 horas, en cambio en el primero decae solo 1 hora, por lo tanto, y una cantidad de fármaco menor, por lo tanto la fluctuación es la que va a ser diferente, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo que está también tomado del Shargel y Yu, ¿ya? En que esta de aquí, continua, es esta de aquí es la infusión intravenosa, ¿ya? Que tiene una velocidad de infusión de 25 miligramos por hora. Y aquí están las distintas posibilidades, ¿no es cierto? 200 miligramos cada 8 horas también nos da en promedio 25 miligramos por hora. Pero los 200 miligramos me generan este comportamiento, ¿ya? Esta fluctuación, ¿ya? Esta fluctuación. Yo puedo dar 300 miligramos cada 12 en promedio en la misma velocidad, pero ya me va a generar una fluctuación mayor porque estoy partiendo de una dosis mayor. Y si tengo 600 cada 24, que es el mismo promedio, ya la fluctuación es muy grande. ¿Por qué? Porque al inicio doy 600 miligramos y lo dejo que decaiga 24 horas, o sea, decae mucho, ¿ya? Entonces, en promedio me van a dar lo mismo, pero
en fluctuación va a ser distinto. Entonces vamos a tener un promedio, vamos a tener una fluctuación que el promedio va a ser como lo parecido a la infusión intravenosa, y la fluctuación va a ser la máxima y la mínima, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros vemos un paciente que, por ejemplo, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, etcétera, una enfermedad crónica, ese paciente tiene que tomar habitualmente de por vida algún tipo de medicamento, y él va a tener una dosis y un intervalo de administración, ¿ya? Tantos miligramos o tantos microgramos cada tantas horas, ¿no es cierto? Entonces la primera pregunta es si siempre eso es dosis múltiple, ¿ya? Entonces tenemos que distinguir cuál es la diferencia entre dosis múltiple y dosis repetida, y cuáles son las consecuencias clínicas que tiene eso. En la dosis repetida nosotros tenemos una dosis y un intervalo de dosificación, pero no tenemos acumulación. O sea, eso significa que yo administro la dosis, y cuando administro la próxima dosis ya no queda fármaco de la dosis anterior, y por lo tanto parto de nuevo de cero, ¿ya? Eso significa que desde la primera dosis, con la magnitud de dosis que estoy dando, tengo que caer dentro de esta franja amarilla que es el margen terapéutico, ¿ya? Porque con cada una tengo que alcanzar, o sea, estas dosis repetidas son en el fondo, desde el punto de vista farmacocinético, son una sucesión de dosis únicas. Y por lo tanto, farmacocinéticamente, cada una se trata como una dosis única, y da lo mismo que ustedes determinen este perfil o determinen este otro perfil, porque va a ser el mismo, salvo que exista un fenómeno de cronofarmacocinética con variación circadiana, que significa que hay pequeñas diferencias en las concentraciones de acuerdo al horario del día. Pero si eso no es así, y las condiciones del paciente no impactan, por ejemplo, en la eliminación del fármaco, entonces estas serían todas iguales, y con cada una de ellas yo debería alcanzar esta concentración terapéuticamente útil, ¿ya? Esa es una dosis repetida, ¿ya? En cambio, la dosis múltiple, como les decía anteriormente, tiene que haber el fenómeno de acumulación, o sea, tiene que haber un remanente importante de la dosis anterior sobre la cual yo acumulo la próxima. Y esta se acumula, y se acumula, y se acumula, hasta que llego a un estado estacionario, que al igual que en la infusión intravenosa, surge, digamos, bajo los mismos conceptos de tiempo, que en clínica uno toma a veces 5 vidas medias, 7 vidas medias para llegar sobre el 99% de la concentración en estado estacionario, con la diferencia que con respecto a la infusión intravenosa, que vamos a tener siempre esta fluctuación. Y esta fluctuación entonces en clínica tiene que estar dentro del rango terapéutico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que probablemente con las primeras dosis, ¿ya?, yo no voy a estar dentro del margen terapéutico, es muy probable que no esté, ¿no es cierto? Porque tengo que esperar a llegar a este estado estacionario, al igual que la infusión. Mi objetivo va a ser que cuando lleguemos al estado estacionario tengamos estemos dentro de este rango terapéutico. Entonces, ¿qué es la dosis repetida? Dosis, intervalo de dosificación, sin acumulación. ¿Qué es la dosis múltiple? Dosis, intervalo de dosificación, con fenómeno de acumulación, ¿no? Y por lo tanto, la acumulación y la estabilización del sistema se va a producir al cabo de las mismas vidas medias que se produce en la infusión intravenosa, ¿no? Y la diferencia con la infusión es esta fluctuación. Entonces, aquí tienen unos ejemplos de dosis repetida con respecto al intervalo de dosis mínimo con que se administra, porque hay algunos que por ejemplo, la gentamicina, hay toda una tendencia a administrarlo cada 24 horas, pero en algunos casos esto es el intervalo mínimo. Si ustedes se fijan, la amoxicilina se administra cada 5 vidas medias, ¿ya? La furosemida cada 8, la gentamicina mínimo cada 4, la insulina, bueno, bastante más, más de 6 vidas medias, la metformina, por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes, ¿no es cierto?, mínimo se administra cada 8, o sea, cuando han pasado ya 5 vidas medias. Es decir, en este caso, cuando nosotros damos la próxima dosis, prácticamente casi no queda fármaco de la dosis anterior, y por lo tanto nos encontraríamos en esta situación. O sea, con cada dosis tenemos que llegar a este margen de concentración terapéuticamente útil, ¿ya? En cambio, en la dosis múltiple, tiene que quedar un remanente importante. Por ejemplo, la tiroxina, la levotiroxina, que se utiliza para el tratamiento de
del hipotiroidismo, tiene una vida media de 110 horas y se administra en intervalos de dosis diarias, 24 horas. La digoxina no ha transcurrido todavía una vida media cuando se administra la próxima dosis. En el caso de la tiroxina, bueno, muchísimo menos de una vida media, es como un quinto de la vida media. El clonazepam también se acumula bastante, el litio también, ¿no es cierto? El diazepam también, o sea, en estos casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tiroxina de tratamiento crónico, la digoxina también, el clonazepam en muchos casos también, litio también, el diazepam también, o sea, realmente en estos casos hay una acumulación importante de fármaco cuando se da la próxima dosis. Y este entonces es un concepto de dosis múltiple. Entonces, ¿qué es lo que es la concentración promedio en el estado estacionario en el caso de la dosis múltiple? En el caso de la infusión intravenosa, ¿no es cierto?, era la velocidad de introducción, que era constante a lo largo del tiempo, dividido por K y por BD. En el caso de una administración en dosis múltiple, nosotros en vez de administrar la dosis en forma continua a lo largo del tiempo, nosotros la administramos una dosis en un intervalo, ¿ya? Eso sería nuestro casero, entre comillas, ¿no es cierto?, porque sabemos que la estamos administrando al inicio. Y este sería nuestra concentración promedio, ¿ya? Que la concentración promedio es un punto en el tiempo solamente, ¿ya? Porque sabemos que todo el resto del tiempo va a estar fluctuando. Pero sí, de todas maneras nos sirve, ¿por qué? Porque conceptualmente, la dosis dividido por el área por el clearance es el área bajo la curva, ¿ya? O sea, si yo efectivamente tengo el área bajo la curva que genera una dosis, ¿no es cierto?, yo lo puedo dividir por diferentes tau que sean razonables, y aquí viene otro término que también vamos a tener que definir qué es lo que es razonable, ¿no es cierto?, para saber en promedio qué concentración yo obtendría si es que lo doy en forma de dosis múltiple, ¿ya? Y si eso está dentro del intervalo que se considera margen terapéutico. Eso no me basta, por supuesto, porque después tengo que calcular la fluctuación, pero para un primer indicador es interesante. O sea, si yo tuviese, por ejemplo, el área bajo la curva cuando administré solo esta dosis, ¿no es cierto?, una sola vez, ¿ya? Y tengo el clearance, ¿ya? Lo administré, por ejemplo, en un bolus intravenoso, y yo determiné esa área bajo la curva para esa dosis que administré, entonces yo podría proyectarlo, o hacer un pronóstico, que eso es un tema fundamental en los modelos en farmacocinética, la capacidad de hacer pronóstico, ¿cierto? Yo podría tomar esa área bajo la curva y dividirla, por ejemplo, por 6, por 8, por 12, por 24 horas, y ver si eso me da la concentración que yo estimo promedio que debería estar en el estado estacionario. Por ejemplo, si el margen terapéutico es entre 2 y 8, por ejemplo, es 5 microgramos por litro, por decir algo, ¿ya? Entonces, eso tiene un valor, ¿no es cierto? Y se calcula de esta manera. Ahora, lo otro, el intervalo lógico, ¿ya? Sobre todo en el tratamiento ambulatorio, el intervalo tiene que ser un intervalo que sea divisible en el día, ¿ya? Normalmente son 6 horas, 8 horas, 12 horas o 24 horas. Rara vez se da cada 4 horas algún medicamento, ¿ya? Porque está súper demostrado, hay trabajos que indican que la adherencia al tratamiento disminuye mucho cuando los medicamentos se administran de forma muy frecuente a lo largo del día, porque eso se produce con más facilidad olvidos, ¿ya?, en las personas. Entonces eso a veces el médico piensa que el tratamiento no está haciendo efecto y cree que es el principio activo el que no es adecuado, y lo que pasa es que la persona en realidad se le olvidan algunas dosis en el día, ¿ya? Entonces vamos a hacer una deducción que es la más sencilla como para llegar bien al concepto de lo que es el concepto de dosis múltiple, ¿ya? Y lo más sencillo es hacer la demostración para un volumen intravenoso en un modelo de un compartimento, y lo vamos a hacer primero en cantidad de fármaco en el organismo. Cuando nosotros damos una dosis de un fármaco en forma de un bolus intravenoso y tomando el concepto de bolus, no la forma como realmente se da, sino que el concepto de bolus, ¿ya? El concepto de bolus dice que nosotros seríamos capaces de dar instantáneamente, teóricamente instantáneamente, la dosis. De forma tal que nosotros en un primer minuto tenemos aquí, ¿no es cierto?,
administramos esta dosis X0, ¿no es cierto? Y eso es la cantidad máxima de fármaco que hay en el organismo. Y si esto de aquí es un tau, o sea, un intervalo de dosificación, este es 2, esto es 3, ¿no es cierto? Yo voy a dejar que esto disminuya exponencialmente hasta ese punto, ¿ya? Y esta disminución en un modelo de un compartimento bolus está dado por el punto inicial es la dosis que yo puse, por la expresión exponencial que es e elevado a menos kt, pero que en el t, en nuestro caso, va a ser tau, el intervalo de dosificación, o sea, es un tiempo bien específico. ¿Ya? Eso es lo que, entonces tengo un punto máximo aquí, y un punto mínimo aquí. O sea, el X1 máximo es la dosis que yo di, y el X1 mínimo es esta expresión. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, sobre este X1 mínimo, yo doy una nueva dosis X0, ¿ya? X0. Y eso entonces me va a generar un máximo nuevo, ¿ya? Un máximo nuevo que es el X2 máximo, que es el X1 mínimo desde el cual yo partí, más la dosis nueva que di, que es igual a X0. O sea, X1 mínimo más X0. X1 mínimo es X0 por elevado a menos k-tau más X0. ¿Ya? Si saco factor común X0, esto me da factor común de 1 más e elevado a menos k-tau. Eso sería el X2 máximo. ¿Ya? Y lo voy a dejar decaer hasta el otro tau, que me va a llegar más arribita, ¿ya? Que el anterior. Y esto me va a dar un mínimo, y el mínimo va a ser desde lo que partí, que es el máximo, el X2 máximo, por el factor que da cuenta del decaimiento, que es e elevado a menos k-tau. Por lo tanto, el X2 mínimo es esta expresión multiplicada por e elevado a menos k-tau, ¿ya? ¿No es cierto? Y por lo tanto, yo pongo aquí el X2 máximo, que es esto, por e elevado a menos k-tau, y resuelvo este paréntesis, y me queda que el X2 mínimo es X0, factor de e elevado a menos k-tau, más e elevado a menos 2 k-tau. ¿Ya? Y a partir de este X2 mínimo, yo administro otra dosis. No se preocupen que no vamos a llegar hasta la dosis 50, si vamos a llegar hasta aquí nomás, para entender el concepto, ¿ya? Sobre esta dosis, entonces, mínima, yo administro ahora otra dosis X0, que me va a llegar más arriba, ¿no es cierto? Ahí, se me enchueca un poco, pero bueno. Y después la voy a dejar que decaiga hasta el otro tau, ¿ya? Entonces, el X3 máximo va a ser el X2 mínimo, al cual yo le agrego otra dosis. Y por lo tanto, tengo aquí el X2 mínimo, que es todo esto, ¿no es cierto? Todo esto de acá, este paréntesis grande, ¿no es cierto? Más X0. Y de nuevo saco factor común X0, ¿ya? Y me da que el X3 máximo es X0, factor de 1 más e elevado a menos k-tau, más e elevado a menos 2 k-tau. Y el X3 mínimo es este máximo por e elevado a menos k-tau. O sea, lo único que hemos ido haciendo es, ocupando el mismo concepto, nos hemos ido poniendo en una dosis, dos dosis, tres dosis, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, si ponemos el valor de X3 máximo y lo multiplicamos por e elevado a menos k-tau y resolvemos el paréntesis este, nos queda que X3 mínimo es X0 por e elevado a menos k-tau más e elevado a menos 2 k-tau más e elevado a menos 3 k-tau. Entonces, a partir de aquí, a partir de esta expresión, nosotros podemos llegar a deducir cuál sería la expresión para el máximo después de n dosis y la expresión para el mínimo después de n dosis. Porque esto, si ustedes se fijan, va configurando una serie, ¿ya?
1 más e elevado a menos k tau más e elevado a menos 2k tau, por lo tanto la serie aquí debería continuar e elevado a menos 3k tau y así sucesivamente. Entonces, después de n dosis, debería terminar en ¿cuánto? Después de 3 dosis, esto de aquí es elevado a menos 2k tau, ¿ya? Por lo tanto, después de n dosis, esto de aquí, ¿cuánto debería ser? N-1. N-1. N-1, ¿no es cierto? Y el mínimo, cuando hay 3 dosis, aquí termina en 3. Por lo tanto, cuando hay n dosis, ¿en cuánto terminaría acá? En N. En n. Perfecto. ¿Ya? Ahí está lo que ustedes acaban de deducir, ¿no es cierto? O sea, el xn máximo, habíamos llegado hasta el 3, más todos los que sean intermedios, para llegar al final a e elevado a n-1 k tau, y en el mínimo partimos no de 1, sino que de e elevado a menos k tau, y terminamos en e elevado a menos n k tau. ¿Ya? Entonces ahora estas series las vamos a modificar para tratar de obtener una expresión que sea posible trabajar para calcular lo que nosotros necesitamos. Si a este primer paréntesis le llamamos R, le llamamos R minúscula, a todo esto, da lo mismo que llegue hasta el n sea la dosis número 20, da lo mismo, n, ¿cierto? Si a esto le llamamos R, ¿cómo le llamaríamos a este con respecto al anterior? Si a este le llamamos R, este se llamaría R por algo. Preguntado de otra manera, ¿cómo yo transformo este paréntesis en este? El primero en el segundo. E a la menos K tau. Ya, R por E elevado a menos E por K tau. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos el primer paréntesis por E elevado a menos K tau, el 1 se nos transforma en E elevado a menos K tau. Este multiplicado por E elevado a menos K tau se nos transforma en E elevado a menos 2K tau. Este en E elevado a menos 3K tau. Y este de acá, en n-1 se nos transforma en N. ¿No es cierto? O sea, a este le llamamos R, perdón, y a este le llamamos R por E elevado a menos K tau. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos decir entonces en forma muy simple que el X máximo después de n dosis es X0 por R, y que el mínimo es X0 por R por E elevado a menos K tau. ¿Ya? Eso es una forma muy simple de decir. Si nosotros restamos R menos R por E elevado a menos K tau, a este paréntesis le restamos este. ¿El 1 se resta con alguno? No, profe. No, queda el 1. Este se resta con este, ¿cierto? El elevado a menos k tau se resta con el elevado a menos k tau del... Este se resta con este. Este con este, este con este. Este se va a restar con el anterior a este. Porque el anterior a este es e elevado a menos a n-1 k tau. ¿Ya? Pero este no se resta con nadie. O sea, aquí el 1 no se resta con ninguno y este no se resta con nadie. Por lo tanto, todos los otros se restan con los componentes de cada paréntesis. Por lo tanto, nos queda 1 menos e elevado a menos n-k tau. ¿Ya? O sea, decimos que R menos R por E elevado a menos K tau es igual a 1 menos E elevado a menos N K tau. Por lo tanto, si de ahí nosotros despejamos R, ¿no es cierto? Nos queda que R es igual a 1 menos E elevado a menos N K tau dividido por 1 menos E elevado a menos K tau. Eso sería R para nosotros. Por lo tanto, nosotros podríamos a partir entonces de esta expresión generar una expresión para el máximo y el mínimo, diciendo que es X0 por R, que es esta expresión, y en el mínimo es X0 por R por E elevado a menos K tau. Y es lo que está ahí,
¿no es cierto? Para el máximo, pero nosotros no trabajamos con cantidades, sino que trabajamos habitualmente con concentraciones, ¿no es cierto? Y para trabajar con concentraciones, ¿qué hacemos? Dividimos por el volumen de distribución. Y por lo tanto podemos decir que tenemos una concentración máxima después de n dosis, que es igual a x0 dividido por BD, o lo que nosotros conocemos como C sub 0 en el volumen intravenoso, factor de 1 menos C elevado a menos n catau, dividido por 1 menos C elevado a menos catau. Ahí tenemos una expresión entonces trabajable, no sé si existe la palabra, pero que nos permite trabajar entonces con una expresión en dosis múltiples, ya que nos hemos independizado de las series, que son más difíciles de trabajar. Y el mínimo, entonces, es lo mismo que el máximo multiplicado por L elevado a menos catau, y que transformado en concentración nos da la concentración a tiempo cero, x0 dividido por BD, por este paréntesis, ¿no es cierto?, y por L elevado a menos kt. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya hemos administrado muchas dosis? O sea, el tiempo de administración ya es bastante largo, ¿ya? O sea, varias vidas medias, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros hemos administrado varias dosis. Este término de aquí, del numerador, se va a ir haciendo cada vez más pequeño, ¿ya? Hasta que va a tender a cero, ¿ya? Y cuando eso ocurra, si ustedes se fijan, la expresión del mínimo nos va a quedar regida solo por constantes, x0, bd, e elevado a menos catau, ¿ya? Y lo mismo ocurre con la expresión del máximo, ¿no es cierto? Cuando este término tienda a cero, todo esto va a ser una constante, y eso nos significa que hemos llegado entonces al estado estacionario, ¿ya? En que la concentración máxima al infinito o en estado estacionario, lo pueden encontrar de las dos formas en los textos, corresponde a estas expresiones. O sea, si ustedes se fijan, si nosotros tenemos estas expresiones, nosotros ¿qué vamos a tener? Constantes que son fáciles de encontrarlas, o ya sabemos por último cómo calcularlas, o bien cómo obtenerlas en caso de una experiencia farmacocinética. Y lo que se hace en clínica habitualmente es recurrir a datos poblacionales, en el sentido de que uno toma valores de volumen de distribución de la población, ¿no es cierto? Y toma valores de cada la población, y con eso ya puede proyectar alguna situación respecto de la dosis múltiple, ¿ya? Pero estos son los modelos en el fondo que rigen a la concentración de fármaco en estado estacionario y en cualquier situación en que todavía no estemos en el estado estacionario. O sea, yo podría también proyectar, por ejemplo, cuál es la concentración máxima que voy a tener después de la tercera dosis, ¿ya? Frente a una cierta dosis de fármaco que estoy dando y que tengo datos de K y BD de la literatura, y que estoy proponiendo un cierto intervalo de dosificación, ¿no es cierto? Yo podría hacer una proyección de cuál es la concentración máxima que voy a obtener después de esa dosis, ¿no es cierto? Porque en ese caso, este término todavía no va a tender a cero, y también puedo proyectar la que voy a obtener en el mínimo, ¿no es cierto? Y también puedo hacer la proyección de lo que voy a obtener en el estado estacionario, ¿ya? Y esto es lo que me va a dar la fluctuación, o sea, cuánto es la máxima, cuánto es la mínima, y con eso entonces tengo que ver si es que efectivamente esa fluctuación está dentro del margen terapéutico, o si se sale, por ejemplo, de la concentración mínima efectiva por un cierto periodo, ver si eso tiene algún impacto clínico, y eso se ve de acuerdo al mecanismo de acción del principio activo. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, donde hay antibióticos que son tiempo dependientes, como los penicilínicos, las cefalosporinas, donde es súper importante mantener la concentración sobre la inhibitoria mínima durante un cierto periodo. A lo mejor eso puede ser muy importante, pero en aquellos antibióticos que tienen un efecto post-antibiótico importante, podría ser que no fuera tan importante salirse un poquito y caerse un poco de la mínima efectiva, por ejemplo, ¿ya? Por eso les digo que eso ya va muy relacionado con la farmacodinámica del principio activo, ¿ya? Entonces lo que vamos a obtener cuando lleguemos al estado estacionario es una fluctuación, pero esa fluctuación va a ser constante. A diferencia de la infusión intravenosa, que la concentración siempre es constante, en este caso, nuestra fluctuación es la que va a ser constante. O sea, nosotros tenemos un máximo, un mínimo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo podríamos esperar que se nos desestabilice el pronóstico que hicimos?
en clínica? Bueno, si hay alguna situación que está alterando el volumen de distribución del paciente, si hay alguna situación que está alterando el proceso de eliminación del paciente, ¿no es cierto? En esos casos podemos tener diferencias y se nos desestabiliza el sistema, ¿ya? Y por lo tanto hay que hacer un recálculo de las concentraciones. Ahora, nosotros dijimos que era importante, era fundamental para la dosis múltiple que existiera el proceso de acumulación. ¿Y cómo se mide? Eso se mide a través de lo que se llama un factor de acumulación que se simboliza con la letra R mayúscula. Y la definición es el número de veces que se acumula la dosis que se está dando cuando nosotros llegamos al estado estacionario. Antes del estado estacionario, el fármaco se está acumulando, pero no en una acumulación constante, porque si ustedes se fijan, siempre va aumentando la concentración, o sea, la máxima y la mínima van en constante aumento. Solo cuando llegamos al estado estacionario se estabiliza. Entonces ahí es donde nosotros la podemos calcular. Por lo tanto, por eso es la definición, que es el número de veces que se acumula la dosis cuando se llega al estado estacionario. Y es un número adimensional. Se calcula sencillamente viendo cuál es la relación que existe entre la C infinito máxima versus la concentración máxima de una dosis, de una sola dosis, versus o bien la mínima versus la mínima de una dosis, ¿ya? Si ustedes ven en una administración de un bolus intravenoso, ¿no es cierto?, en que la concentración máxima que nosotros obtenemos es C sub 0, o sea, X0 dividido por BD, ¿no es cierto? Y la máxima aquí es X0 dividido por BD por este factor. Si nosotros dividimos este dividido por este, que es la máxima de una sola dosis, nos queda que el factor de acumulación es este. Y si la mínima de una sola dosis es X0 por BD por E elevado a menos K por el tiempo, ¿no es cierto? Y lo dividimos eso acá, de nuevo nos da el mismo factor. Y ese es el factor de acumulación, que es adimensional, porque recuerden que esta expresión de aquí es adimensional porque el K es en tiempo a la menos 1 y el tau es en tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un factor de acumulación de 3, ¿ya? Y tengo una dosis de 0,5 microgramos cada 24 horas, por ejemplo, la digoxina, y fuera 3 el factor de acumulación, ¿ya? Significa que cuando estoy en el estado estacionario, en todo el organismo tengo 1,5 microgramos de fármaco. Si la dosis de fármaco fuera de 100, entonces tendría 300 miligramos. 100 miligramos, 300 miligramos, ¿ya? Si la acumulación es de 2, entonces tengo el doble de la dosis que estoy dando, ¿no es cierto? En cada intervalo, tengo el doble de esa dosis cuando llego al estado estacionario. Eso es lo que significa el factor de acumulación. Entonces uno puede calcular los factores de acumulación en base a esta expresión. Si ustedes se fijan, el factor de acumulación depende de la relación que exista entre la constante de velocidad de eliminación y el intervalo de dosificación. Si el intervalo de dosificación es muy largo, o sea, yo dejo que decaiga mucho la concentración, entonces la acumulación es menor, ¿ya? Pero si el intervalo de dosificación es relativamente corto, yo dejo que decaiga poco la concentración, y sobre esa acumulo una nueva dosis, entonces la acumulación va a ser mayor. Por lo tanto, no depende de la dosis que nosotros damos, ¿ya? Sino que depende solamente de este juego, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tomar esta expresión y cambiar K, ¿ya?, en términos de vida media, ¿ya? La vida media es 0,693 dividido por K, por lo tanto K es 0,693 dividido por la vida media, que es lo que está puesta en esta ecuación. Y podemos poner el tau en números de vidas medias del intervalo de dosificación. ¿Qué significa eso? O sea, si yo administro el fármaco cada una vida media, cada 2 vidas medias, cada 3 vidas medias, etc., ¿ya? Da lo mismo el valor de la vida media. Cada una vida media, la vida media es 12 horas, entonces lo administro cada 12 horas. Si es cada 8, más o menos 8 horas, entonces, y se está administrando cada 8 horas, entonces cada una vida media, ¿ya? Y calculo el factor de acumulación y me da estas expresiones, estos números que están acá. O sea, cuando se administra cada una vida media, el factor de acumulación es 2. Si se administra cada 2, o sea, dejo pasar más tiempo para que decaiga el fármaco, el factor de acumulación va a ser menor. Cada 3 ya hay muy poca acumulación, cada 4 ya no se considera que es dosis múltiple, porque cuando no hay acumulación,
el R es 1. O sea, en el estado estacionario estoy dando la misma dosis que estoy dando en el intervalo, por lo tanto es 1 el factor de acumulación. ¿Ya? Cuando administro cada media vida media, el factor de acumulación es 3,4, y cuando administro cada 0,2 vidas medias, que es más o menos el caso de la levotiroxina, el factor de acumulación es 7,7. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo doy el principio activo, ¿no es cierto? No dejando pasar mucho tiempo para que decaiga el fármaco, eso significa que cada 7,7, digamos, voy a tener una acumulación de 7,7 en el último caso. Entonces aquí viene un tema que se presta generalmente para alguna confusión, porque se tiende a pensar que un valor alto de acumulación es peligroso para el paciente, ¿ya? Y la verdad es que no. ¿Para qué nos sirve en la práctica este dato? Voy a volver al caso de la levotiroxina, que es el ejemplo último, ¿ya? La levotiroxina, como yo les decía, se administra cada 24 horas, se administra una vez al día, ¿ya? Cada 24 horas. Y cuando se administra cada 24 horas, ¿no es cierto? Eso significa que se administra cada 0,2 vidas medias, y eso tiene una acumulación de 7,7. ¿Para qué nos sirve este dato? Para que nosotros sepamos que cuando llegamos al estado estacionario, si a un paciente le estamos dando 100 microgramos de levotiroxina, ese paciente cuando llega al estado estacionario va a tener en el organismo 770 microgramos de levotiroxina. Y eso es lo que hay que evaluar, si eso está dentro del margen terapéutico o no. ¿Ya? Entonces, en el caso particular de la levotiroxina, ¿no es cierto? Se monitoriza. Y por lo tanto, y tiene mucha variabilidad interindividual, por lo tanto, si el paciente efectivamente esa dosis es excesiva o es insuficiente, bueno, se modifica para llegar efectivamente al nivel de estado estacionario, ¿ya? Pero lo importante es saber el dato, ¿ya? Para yo poder hacer la proyección. O sea, yo sé que cuando esta dosis yo la administre cada cierto intervalo de dosificación de acuerdo a digamos, en vidas medias, por ejemplo, cada 0,5 vidas medias se va a acumular 3,4 veces, ¿ya? Esos 3,4 multiplicado por la dosis que se administra, ¿no es cierto?, va a ser la cantidad de fármaco que va a haber en el estado estacionario, dividido por el volumen de distribución. ¿Está dentro de la concentración terapéuticamente útil o no? ¿Ya? Para eso sirve, digamos, para eso es importante saber el factor de acumulación. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se necesita para llegar al estado estacionario? Igual que en la administración de la infusión. 5 vidas medias, 7 vidas medias. Si es muy largo ese tiempo, hay que administrar una dosis de carga, igual que en la infusión, ¿no es cierto? Y recordar, al igual que en la infusión, que la dosis de carga es para ocupar el volumen de distribución, ¿ya? Y que lo que debemos reponer en las dosis siguientes es lo que se pierde en el intervalo, ¿ya? O sea, nosotros vamos a tener, por eso es que de repente hay dosis de carga que se ven muy grandes con respecto a las dosis que después se dan de mantención, ¿cierto? Y eso es porque hay veces que hay que ocupar un volumen de distribución muy grande y el fármaco tiene una vida media muy lenta, entonces se pierde muy poco en el intervalo y por lo tanto hay que ir reponiendo solo lo que se pierde, ¿ya? Entonces aquí tenían otro ejemplo en que había una infusión donde se fue dando de a poquitito a llegar al estado estacionario, y una infusión donde nosotros dimos una dosis de carga, ¿no es cierto? Y después fuimos, perdón, dije una infusión 2 veces. Esta es la infusión, esta es la dosis múltiple donde esperamos llegar al estado estacionario, y esto de acá es cuando dimos una dosis de carga, y después entonces llegamos al estado estacionario. ¿Ya? Entonces, para acelerar la llegada a estas concentraciones de estado estacionario. ¿Ya? Entonces, eso es en el fondo lo que tenemos que evaluar, ¿ya? Normalmente si el fármaco tiene una vida media larga y el paciente lo necesita en forma urgente, entonces
naturalmente vamos a tener que pensar en una dosis de carga. Ahora, si el paciente tiene una patología para lo cual no es importante que llegue al estado estacionario en una semana o en 2 semanas, etc., bueno, se esperará pacientemente hasta que se llegue al estado estacionario, ¿ya? Y si es un fármaco que requiere monitorización, hay que esperar hasta llegar a ese estado estacionario, ¿no es cierto?, para poder entonces establecer si es que hay cómo está el tratamiento. Ahora, nosotros nos podemos evitar hacer toda esta deducción para transformar dosis simple en dosis múltiple, ¿ya? La verdad es que esa deducción que hicimos para el bolus intravenoso se puede hacer para cualquier modelo farmacocinético, pero hay una función que se llama función de Bennett. Bennett es un farmacocinetista muy importante, ¿ya?, que nos dio una solución que es bastante más sencilla, ¿ya?, para transformar dosis simple en dosis múltiple. Y nos plantea esto, que si nosotros multiplicamos una expresión cualquiera, ¿ya?, para transformar una dosis simple en dosis múltiple, nosotros podemos aplicar al modelo de dosis simple, le podemos adicionar este factor, ¿ya?, y transformarlo en un modelo en dosis múltiple, ¿ya?, donde lambda i es la constante de velocidad del proceso que se quiere transformar, ¿ya? Y yo les voy a dar como ejemplo, porque ya estamos en la hora, solo como ejemplo, y vamos a quedar hasta acá porque vamos a continuar la próxima clase, que en teoría es un poquito más corta el tema, por lo tanto ahí lo completamos esta. Les voy a dar como ejemplo solo el bolus intravenoso, que fue lo que ya dedujimos, ¿ya? El bolus intravenoso en la dosis simple, ¿no es cierto?, tiene esta expresión en el modelo de un compartimento. Entonces la única constante que existe de velocidad es la constante de velocidad de eliminación. Por lo tanto, lambda i en nuestra expresión anterior corresponde a K, ¿ya?, K. Y esto es lo que nosotros le ponemos a esta expresión, ¿ya? Entonces nosotros decimos, esto lo transformamos en una expresión en dosis única. Y este t va a ser cualquier tiempo entre el tiempo 0 y el tau del intervalo. A tiempo 0, nosotros en el bolus intravenoso tenemos la concentración máxima, y esto tiende a 1. Por lo tanto, nos queda la expresión de dosis máxima que ya dedujimos anteriormente. Y al tiempo tau, que es la mínima, ¿no es cierto?, nos lleva a la expresión de la mínima de la dosis múltiple, ¿ya? Y a partir de acá podemos hacer todas las deducciones que después hicimos. ¿Qué pasa cuando el n es muy grande? Esto tiende a 0, llegamos al infinito, etc. ¿Ya? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, no sin antes preguntarles si respecto a lo que hemos visto ya tienen alguna duda que yo les pueda aclarar. Profesora. ¿Sí? Sí, en relación a lo que mencionó para obtener los miligramos de fármaco en estado estacionario, usted ¿Sí? multiplica el R por la dosis y dividido en el volumen de distribución, ¿cierto? ¿O Claro, solamente? No. Si uno quiere saber si la dosis que uno está proyectando dar, que se va a acumular un cierto número de veces, ¿no es cierto?, está dentro del margen terapéutico que uno sabe que existe para el principio activo. Entonces, si nosotros tomamos esa dosis que vamos a dar, la multiplicamos por el factor de acumulación para saber cuánto fármaco potencial vamos a tener en el estado estacionario. Esa es cantidad. Esa cantidad la dividimos por el volumen de distribución, eso nos va a dar la concentración de fármaco que tendríamos en estado estacionario en promedio, si es que la damos según ese patrón de administración. ¿Ya? Sí, profesora, quedó más claro. Gracias. Ya. ¿De qué? ¿Alguna otra consulta? Ok, chicos, quedamos hasta acá entonces.
como les digo, les voy a poner en un curso un mensaje respecto de los seminarios, que son las pruebas de los que abarcan a los últimos seminarios, o sea, las 2 últimas pruebas de seminario, ¿ok? Ok, profesora. Ya, ¿están haciendo algunas consultas sobre la prueba de mañana? Yo entiendo que sí, porque la prueba es del seminario es con ejercicio. Entonces, que